Bien, buenas tardes. Estamos iniciando una nueva actividad de la Red Internacional número 1 de la Central Gerontológica Internacional. Y tenemos a un gran invitado, viene desde Costa Rica. Es Carlos Eduardo Méndez, máster en Administración de Empresas con énfasis en gerencia social, graduado por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad Florencia del Castillo de Costa Rica y especializado también en Derecho Notarial Registral, especialización en Gerontología, si es México, así como especializaciones como de Gestión Municipal por la Universidad de Costa Rica, también egresado de Filosofía y administrador de organizaciones de bienestar social. Es profesor universitario en gerencia social, políticas públicas, política social, derecho social y realmente una impresionante trayectoria de nuestro amigo Carlos Eduardo Méndez, que también pertenece entonces a la red internacional número 1 de los colaboradores internacionales de la central, la CGI. Muy bien, entonces le damos el paso para que pueda ya iniciar su exposición. Gracias, don Luigi, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que nos van a seguir a lo largo de las transmisiones y que posteriormente nos van a ver en las grabaciones. Vamos a hablar de edadismo laboral. Me permití enfocarlo en Latinoamérica, sabiendo que la audiencia y las audiencias de la Central Gerontológica provienen de nuestros países en nuestra región latinoamericana. Como les decía don Luigi, yo soy Eduardo Méndez, soy abogado, especialista en envejecimiento y vejez y también me trabajo en temas de comunicación en envejecimiento y vejez en un canal que tenemos que se llama costarricamayor.com. Antes de empezar, para usted que nos está siguiendo, quisiera pedirle algo. Quisiera pedirle que cierre los ojos por un instante y piense en alguien que conozca, o inclusive puede ser usted mismo, algún familiar, un amigo, un colega, que después de los 50 años haya quedado fuera de el mercado laboral, que haya enviado 100 currículums sin respuesta, que haya escuchado esa frase tan potente y que suena como a un eufemismo, está sobrecalificado, y que se haya sentido invisible en su propia oficina. Piénselo dos veces. Esa persona no es una excepción, es la regla. De eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, de edadismo laboral, de que el talento no caduca, pero que el mercado se empeña en vencer. Y esto se está repitiendo lamentablemente en muchos de nuestros países. Muy bien. Si una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, ¿qué probabilidad hay de que ustedes o yo las tengamos sin darnos cuenta? La Organización Mundial de la Salud nos entrega un dato demoledor. Una de cada dos personas en el mundo tiene esas actitudes edadistas. Así que mire a la izquierda, mire a su derecha, eh, y vea cómo está su entorno. Estadísticamente, uno de los tres está atravesando por ese prejuicio y posiblemente o probablemente no lo sabe. El término edadismo fue acuñado por un gerontólogo que se llama Robert Butler en 1969 y opera en tres dimensiones que conviene distinguir
con precisión porque cada una de ellas requiere una intervención distinta. Y ahí las tenemos en pantalla. Primero nos vamos a encontrar con los estereotipos. Son la dimensión cognitiva. Frases como los mayores son lentos o los jóvenes son irresponsables. Generalizaciones que están en nuestra mente y que se dan sin verificar. El segundo, tenemos los prejuicios y eso lo vamos a encontrar en una dimensión afectiva. Es la incomodidad cuando un candidato de 58 años entra a una entrevista. La condescendencia al hablarle a alguien mayor como si no entendiera. Es el rechazo emocional que sentimos antes de razonar. Y el tercero es la discriminación, que es la dimensión conductual. Las acciones concretas como no contratar, no promover, no ascender, no capacitar o despedir. Y aquí lo grave es que las tres se refuerzan entre sí. El estereotipo justifica el prejuicio habilita la discriminación y la discriminación, al excluir, valida el estereotipo original. Y esto se da oh, en toda nuestra Latinoamérica. Bueno, es un problema global. Y ahí lo tenemos, les dejo datos en pantalla, pero también le lanzo una pregunta para que usted reflexione. Si nuestra región está envejeciendo tan rápido, ¿por qué nuestras empresas siguen contratando como si estuviéramos en 1980? Y por eso quiero que miremos juntos estos tres puntos en el tiempo, que son fotografías de Latinoamérica. Vamos a ver. En 1950, la edad mediana de nuestra región era de 18 años. Latinoamérica era joven, rural, de familias numerosas. El trabajador viejo era ya casi una rareza, ¿verdad? Hoy, la media supera los 31 años. Vivimos más, tenemos más hijos, alcanzamos mayor educación que cualquier otra generación anterior. Y ojo al dato que nos está dando la CEPAL en el 2050, apenas 24 años en el futuro, ¿verdad? La CEPAL proyecta que una de cada cuatro personas en Latinoamérica va a tener 60 años. Pensemos en nuestros países, Costa Rica, Chile, Uruguay, Cuba, que son los que llegarán antes a esta eh, disyuntiva. Y aquí la gran paradoja que quiero que se lleven hoy es que vivimos más años, vivimos con mejor salud y con mayor formación, pero nuestros mercados laborales siguen diseñados para una pirámide demográfica que ya no existe. Seguimos contratando como si fueran los 50, ¿verdad? Como fue, si los 50 fueran el final de nuestra productividad. Seguimos jubilando como si la expectativa de vida fuera 65 años. Y seguimos diseñando carreras profesionales pensadas para 30 años, cuando hoy duran 45 o 50 años. O inclusive, con toda la explosión de la IA, pensamos que podríamos ir un poco más allá para mantenernos vigentes en el mercado laboral. El edadismo no es solo un prejuicio, como lo vemos en pantalla, es un anacronismo demográfico. Por ejemplo, en Costa Rica la esperanza de vida es de 80,8 años. La edad de jubilación es de 65.
Eso significa que diseñamos políticas para que las personas vivan 15 años sin propósito laboral. En Uruguay, otro país que avanza en su envejecimiento eh, y que tiene una estructura similar a la de España, sus tasas de empleo de 55 más son menores. Para una empresa latinoamericana, la pirámide invertida ya está invertida. La base ancha de menores de 35 años, un cuello angosto entre 35 y 50 y casi nadie arriba de los eh, 65 años. Y diría que de los eh, 55 años. Ahora, yo trabajo el tema de los derechos humanos y insisto y martillo en las sociedades donde estoy presente sobre este tema, porque es un tema que nos va a alcanzar a todos. Ya, por cierto, a mí hace unos días en una farmacia, en una droguería, me reconocieron como adulto mayor. Normalmente uso barba, andaba la barba más frondoso, más blanca y se refirieron a mí como una persona adulta mayor. Y cuando vieron mi identificación, me dicen, ay no, a usted todavía le faltan 11 años. Pero el estereotipo estaba ahí. Bueno, la discriminación es un problema sistémico y es legal. Y por eso quiero detenerme aquí, ¿verdad? Porque muchos piensan que el edadismo es un tema cultural sin marco normativo. Y eso es totalmente falso. Las herramientas legales existen. Y aquí les dejo tres niveles que conviene conocer, porque pensando en las diferentes audiencias en nuestros países, también esta normativa convencional está adaptada a nuestros códigos de trabajo. Y vamos a verlo de esta forma. El nivel internacional, ese número, recuérdenlo, el 111 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en 1958, clasifica la edad como una categoría protegida contra la discriminación en el empleo. Y esto ha sido ratificado, este convenio, esta convención por todos los países de la región. Esto ya es ley vigente. Luego tenemos en el nivel 2 o en el nivel regional la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que desde el 2015 secuencialmente han venido aprobando nuestros países. Es un instrumento vinculante en el mundo dedicado específicamente a las personas adultas mayores y que aborda explícitamente el tema del mercado laboral. Es derecho positivo. Y luego tenemos leyes locales o ese nivel local. Tenemos la ley Zamudio de Chile, la ley 1496 de Colombia, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en México, el Estatuto del Adulto Mayor en Brasil y en Costa Rica, la ley integral de la persona adulta mayor y una reforma procesal laboral que amplía estos temas que realizamos allá por el 2016. Entonces, ¿por qué seguimos viendo ofertas que dicen 35 años? ¿Por qué los despidos selectivos siguen ocurriendo sin consecuencias? La respuesta está ahí abajo, ¿verdad? En esa frase que es el corazón de esta diapositiva. Las herramientas existen. La barrera es puramente cultural y de alguna forma de fiscalización. No es que no nos falte la ley, es que hace falta convicción para aplicarla. Ahora,
veamos el ciclo de la exclusión, ¿verdad? Y usted que nos está viendo, que nos está escuchando, pregúntese, ¿verdad? ¿En cuál de estas 5 etapas se ha quebrado el sistema para alguien que ustedes conocen o quizás ustedes mismos están experimentando? Vamos a ver, y esta es, tendría que decirle, probablemente la diapositiva más importante de toda esta ponencia, ¿verdad? Porque nos permite ver que el edadismo no es un evento aislado, sino que es un ciclo completo de exclusión que opera en esos 5 niveles. Vamos a tratar de explicar. El primero es el reclutamiento, ¿verdad? Y pensemos en esa lógica que se utiliza en las empresas, en las teorías de recursos humanos, de selección de personal, reclutamiento del personal. Empezamos por ella, la del reclutamiento. Y aquí tenemos que ver algo que está sucediendo por el avance de la inteligencia artificial. Aquí entran los filtros algorítmicos y el lenguaje codificado. Frases como ambiente joven, energía fresca, que parecen inocentes, pero funcionan como señales de exclusión. Y aquí les dejo un dato del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un dato que duele. Un currículum idéntico recibe 40 menos por ciento de respuestas si el candidato tiene 50 años versus uno de 35 años. El mismo perfil, misma experiencia, misma capacidad. 4 de cada 10 puertas se cierran por la fecha de nacimiento. Vamos con la etapa 2. Ya una vez dentro, ¿verdad? De la empresa, comienza la segunda exclusión. La caída drástica de inversión per cápita en capacitación después de los 45 años. Se asume de alguna forma y erróneamente un bajo retorno, ¿verdad? Pero esto crea una profecía autocumplida. Si no los capacito, se desactualizan. Si se desactualizan, justifico no capacitarlos. Y esto es una trampa perfecta. Tenemos la tercera etapa, que es la promoción. Y aquí aparece algo que yo llamo el techo de la edad invisible. A diferencia eh, del techo de cristal de género, este es menos discutido eh, en la realidad, pero es igual de real. Es la probabilidad de movilidad ascendente que se desploma tras los 50 años. Independientemente del desempeño, pueden tener evaluaciones excelentes, pero el sistema deja de verlos como potencial. Yo trabajo brindando coaching a muchos gerentes y me lo cuentan. Y en muchas personas de 50 años a nivel gerencial se comienza a vivir un estrés invisible porque juega la edad contra la permanencia en el mercado. Y a los 50 años no podemos quedarnos sin trabajo, y menos en edades más adelante. La cuarta etapa es la desvinculación. Reestructuraciones corporativas se cubren con eufemismos y no lo dicen abiertamente, pero en el café se habla de renovación generacional, se habla de oxigenación del equipo, de modernización de la estructura. Esas palabrillas suenan elegantes, como decimos acá en mi país, pero esconden una práctica concreta. Los despidos selectivos por edad. Si revisamos quiénes salen en una reestructuración, encontramos sobre representación del segmento de 50 más. Esto nos pasó acá en Costa Rica el año pasado en una institución del gobierno donde se despidieron a 250 personas
por una reestructuración, pero cuando vimos los números, resulta que eran personas de 50 más. La quinta etapa es la reinserción. Y aquí está la etapa más cruel. Una persona desvinculada de 52 años enfrenta lo que la OIT, lo que la Organización Interamericana del Trabajo llama desempleo de larga duración. Entre 2 y 3 veces más de tiempo de búsqueda que un perfil menor de 35 años. Muchos nunca regresan al empleo formal, caen en la informalidad, en el subempleo o en el emprendimiento forzado. Y por supuesto, también esto tiene consecuencias a nivel de salud física y de salud mental. Ejemplos, vamos a ver. El reclutamiento, muchos ustedes, yo, don Luigi, usa la red LinkedIn o LinkedIn. Esta red permite excluir resultados por experiencia de más de 15 años. Un lenguaje aparentemente neutral, pero es real. Desarrollo, lo hemos estado viendo en muchas empresas. Hay empresas que envían solamente al curso de IA, de inteligencia artificial, solo empleados menores de 40 años, porque dicen son los que más lo van a aprovechar. Ejemplo en promoción, un gerente de 52 años con 12 años en la empresa, evaluado con desempeño 9 de 10, ve como su puesto lo toma un externo de 38 años. Estos son ejemplos reales, ¿verdad? Ejemplo a nivel de desvinculación. Reestructuración en un banco regional. 80% de los desvinculados tenían más de 50 años, aunque ese grupo solo representaba el 25% de la planilla. Y ejemplo en reinserción. Pensemos en un profesional de 54 años, la edad que yo tengo, envía 187 currículos en 18 meses y únicamente podría obtener 3 entrevistas, sí, pero 0 ofertas. A mí me duele esto porque me toca, porque es gente que conozco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver datos sobre percepciones para ir desmontando este sesgo. Y aquí yo le voy a preguntar a usted, ¿cuál de estos 4 mitos han escuchado o dicho o creído ustedes mismos en los últimos 6 meses? Y pongo esa ventana de tiempo de 6 meses porque como estamos avanzando con la inteligencia artificial, el tema del edadismo laboral está yendo muy rápido, pero no lo estamos percibiendo. Entonces, vamos a ver. ¿Por qué necesitamos desmontar el edadismo? Porque no basta con apelar a la justicia o a la legalidad. Ya vimos, tenemos marco legal y podemos aplicarlo. Nos hace falta voluntad, ¿verdad? Ujú. Porque también necesitamos desmontar mitos que sostienen al edadismo. El mito uno, vamos a ver. Existe una brecha digital generacional insuperable. La evidencia es contundente en las personas de 50 más. Ellas muestran una capacidad alta de aprendizaje y de adaptación tecnológica cuando se les da una oportunidad o la metodología adecuada. Don Luis y yo, que estamos en esta década de nuestras vidas, sabemos que tenemos madurez intelectual diferente a otras etapas de nuestra vida donde aprendemos más rápido. Eh, y algo todavía más importante en la era de la IA y la desinformación. Tenemos un mayor pensamiento crítico frente a la información digital. Y esto se convierte en un aliado estratégico para las personas
de 50 más para nosotros. No tragamos todo lo que circula, ¿verdad? Verificamos, contrastamos, y hoy eso vale oro en tiempos de desinformación. Mito 2. Nos dicen son menos productivos y más lentos, pero la evidencia muestra productividad estable a lo largo de la vida laboral. Si hay menos velocidad bruta en algunas tareas operativas, eso podríamos pensarlo porque estamos envejeciendo. Pero hay mayor criterio, hay un mejor juicio, hay una capacidad probada de resolución en crisis concretas. Entonces, aquí la pregunta no es quién corre más rápido, sino quién toma las mejores decisiones bajo presión. Las personas de 50 más. El mito 3. Se dicen los de 50 más se resisten al cambio y a las nuevas metodologías. Este mito se desmonta con datos. La resistencia al cambio, correlacionada con la cultura de la empresa, o más bien se relaciona más bien con la cultura de la empresa y no con la edad de la persona. De hecho, muchos profesionales han superado múltiples crisis porque muestran mayor resiliencia y mejor manejo de la incertidumbre. Aquí decimos un dicho de que todos hemos pasado por donde asustan. Eh, ¿Quién vivió la crisis del 82, la del 2001, la del 2008 con el crash financiero en Estados Unidos que nos afectó y por supuesto la pandemia hace 6 años? ¿Y quién salieron más airosos? Ahí se las dejo pensando. El cuarto mito. Aquí en mi país esto se dice, son más caros para la organización. Y aquí de alguna forma la ecuación está incompleta. Si el salario nominal puede ser mayor, sí, puede pasar, pero generan un mayor retorno de inversión cuando se incluye baja rotación, calidad del trabajo y el valor de la mentoría informal que aportan a los más jóvenes. El junior puede ser, no, el junior que aprende de un senior se desarrolla más rápido. Ese costo no aparece en la planilla, pero es un costo real. Vamos con esta imagen, el triple costo de la exclusión silenciosa. De nuevo, preguntas. Y perdón que haga preguntas, pero como soy profesor, pienso en clave de preguntas para estimularlos. Vamos a ver, ¿quién paga realmente el costo del edadismo? ¿La persona excluida o la empresa que la excluye o toda la sociedad? El edadismo tiene un costo y ese costo no recae solo en quien lo sufre. El sistema de pérdida compartida opera en estos tres niveles que les dejo acá en pantalla y que son niveles simultáneos. Hay un impacto individual, quien queda fuera del trabajo a los 50 años de trabajo digno, enfrenta deterioro en salud mental documentado. Eso está documentado. Depresión, ansiedad, pérdida de identidad, empobrecimiento y obviamente con una fuerte brecha de género porque las mujeres son las que mayores acumulan, perdón, las mujeres mayores son las que acumulan desventajas. Y también tenemos el tema del aislamiento social, porque el trabajo no solamente da ingreso, da red, da propósito, da rutina, da pertenencia. Esto me encanta trabajarlo con los terapeutas ocupacionales porque es vital, ¿verdad? El trabajo no es castigo, el trabajo nos da todo esto. Luego tenemos un impacto organizacional.
Las empresas que excluyen el talento senior sufren fuga de talento senior hacia la competencia o el emprendimiento. Y eso es una pérdida irrecuperable de conocimiento tácito. Ese saber no está en ningún manual y se transmite hombro a hombro. Y menor diversidad cognitiva para innovar, porque los equipos homogéneos entre jóvenes piensan muy parecidos. Esto hay que medirlo. Y luego tenemos un impacto macroeconómico. Pues a nivel de nuestros países, el edadismo provoca insostenibilidad de los frágiles sistemas de pensiones que tenemos, porque acortamos la vida laboral activa de las personas que viven 20 años más que sus abuelos. Entonces, hay pérdida de productividad del país y hay un alto costo fiscal por subsidios, por programas asistenciales y sistemas de salud que al final van a terminar absorbiendo eh, con muchas patologías a quienes el mercado excluyó. Y bueno, vamos también a los datos para anclar la dimensión de este problema. La CEPAL nos dice que la participación laboral de las personas entre 55 y 64 años en Latinoamérica es 15 veces o 15 puntos porcentuales menor que muchos países de la OCDE, si nos comparamos con gente en Europa. Necesitamos más que ellos, que estas personas trabajen y que trabajen menos. A nivel regional, más del 60% de los trabajadores latinoamericanos mayores de 45 años reporta haber sufrido o presenciado edadismo laboral. Lo ponemos en estos términos, 6 de cada 10. No es percepción, porque a veces a mí mi país me dice, don Eduardo, vos sos muy necio con este tema. Y le digo, no, no es percepción, hay evidencia y es evidencia mayoritaria. Ahora, ¿cómo intervenimos esto? Porque lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos, no hacer nada. Tenemos que hablar del tema. Ahora, usted pregúntese de estos tres niveles, ¿cuál depende de ustedes directamente y qué pueden hacer al respecto antes de que termine este mes? A mí me encanta invitar a la gente a que actúe. Esta filmina es una invitación a la acción, porque diagnosticar sin actuar nos hace cómplices del problema. Entonces, aquí les propongo una estrategia escalonada, así como está en la pantalla. En el nivel uno, acciones individuales. Para quienes hoy son personas de 40 años y más, y anticipan la transición, o para los que ya están en ella. Primero, aquí, bueno, hablamos de el upskilling continuo. El upskilling es el recapacitarse, ¿verdad? Yo le sugiero a la gente capacítese con foco en habilidades digitales y estratégicas. Esto no es opcional, esto es supervivencia profesional. Y lo vamos a necesitar más conforme la inteligencia artificial se desarrolle, porque sí, estamos ante una transformación del trabajo. Segundo, construya una marca personal. Su currículum es estático. Su presencia profesional debe ser dinámica en redes sociales, en LinkedIn, con contenido en redes. Tercero, explore modalidades flexibles, consultoría, freelance, eh, trabajos de medio tiempo. El empleo
tradicional no es el único camino digno. Vamos con acciones organizacionales. eh, Porque sé que esta grabación, este video, tarde o temprano va a quedar, va a caer en manos de personas que gestan y lideran eh, departamentos de recursos humanos. Y yo quisiera que llegara ahí. Entonces, en acciones organizacionales, primero deberíamos pensar en auditorías con lente edadista, revisar ofertas laborales, criterios de selección, asignación de capacitaciones, criterios de promoción, patrones de desvinculación, revisar si ahí hay sesgos. ¿Ok? Segundo, revisar la diversidad generacional como indicador de desempeño y que sea público, ¿verdad? Si en muchas empresas en Latinoamérica reportamos diversidad de género, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con el reporte de la edad de las personas que trabajan en nuestras empresas? Y tercero, deberíamos de tener programas estructurados de mentoría inversa. El empleado junior enseña tecnología y código. El empleado senior enseña criterio, visión de negocio y así ambas partes crecen. Y voy con la tercera, que es las acciones sistémicas. Y aquí tenemos que incidir en temas de política pública y de articulación. En muchos de nuestros países hay incentivos fiscales para la contratación de personas de 50 años y más. Ujú. Segundo, deberíamos de promover la alfabetización digital masiva para personas adultas, no como no como una concesión asistencialista. Es que esto me molesta, ¿verdad? Sino como una inversión estratégica en el país. Y tercero, y bueno, la central podría tener, y sé que podría hacer este aporte, deberíamos de tener observatorios laborales que reporten, que le indiquen a la empresa que tiene que reportar la diversidad etaria. Sin datos públicos no hay rendición de cuentas. ¿Ok? Bueno, ahí les puse tres ejemplos. El cambio ya está ocurriendo en la región. Eh, no es una utopía. Por ejemplo, Natura en Brasil hace eso. No solamente declara diversidad en género, también declara diversidad generacional. Lo convierte en métricas públicas reportadas. BBVA, que es un banco que está en muchos de nuestros países de Latinoamérica, tiene programas de mentoría inversa. Mercado Libre tiene el compromiso público de contratación sin límite de edad declarado en sus políticas. Creo que ahí se ve la frase que quiero preguntar, porque es muy contundente. La pregunta no es si se puede. La pregunta es, y esta va dirigida a quien me escuche, está en los departamentos de recursos humanos, si su empresa se va a quedar atrás en estos temas. Ok, entonces, tres ideas fuerza para redefinir el talento. Discriminación silenciosa, suicidio económico y el cambio empieza hoy. Si solo pudiésemos transmitir una de estas tres ideas a nuestros equipos, ¿cuál sería y por qué? Piensen porque si algo me gusta cuando imparto clases es invitar a las personas
a que repliquen la información, a que comuniquen el conocimiento que están recibiendo. Vamos a ver. La idea uno, discriminación silenciosa. El edadismo es tan estructural e invisible que opera sin intención consciente. Nadie llega a la oficina pensando, hoy me van a discriminar o hoy voy a discriminar a alguien por edad, ¿verdad? Pero eso ocurre todos los días. Ocurre con un chiste del pasillo. Ocurre cuando hacemos caricaturas de las personas porque tienen canas y tienen arrugas. ¿Ok? Eso se desmonta visibilizando. Segundo, el suicidio económico. Vamos a ver, vean, nuestra región, Latinoamérica es un lugar hermoso, ¿verdad? Latinoamérica no puede darse el lujo de excluir el talento de 50 más. Lo necesita desesperadamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para sostener su productividad, su capacidad de innovación y sus frágiles sistemas sociales. Excluir a las personas mayores en una región que envejece a esta velocidad que experimentamos en nuestros países es literalmente autodestrucción económica y nos va a rebasar hace 1000 años que nos rebasó, pero el continente del futuro va a ser África, con tanta gente eh, joven que hay allá. Entonces Latinoamérica, si quiere seguir produciendo, tiene que seguir incluyendo a las personas de 50 más. Tres, el cambio empieza hoy. Cada decisión de contratación, cada filtro en el Departamento de Recursos Humanos, cada chiste del pasillo, cada criterio en una reestructuración es una oportunidad para desarmar, desbaratar este sistema. No se necesitan reformar leyes para empezar. Ya tenemos marco legal y marco legal convencional que está sobre nuestras constituciones. Necesitamos revisar eh, las prácticas, ¿verdad? Eso es lo que quisiera pensar. Y aquí les voy a lanzar un reto, el reto para el próximo lunes, ¿verdad? Vamos a ver. Deberíamos de elegir una acción inmediata dependiendo del rol que estemos, ¿verdad? Les pido un compromiso concreto antes del próximo lunes. Escojan una de estas tres acciones. Si ustedes lideran personas, perdón, analicen la composición etaria de su equipo y de las últimas 5 contrataciones. ¿Qué sesgos ven? No es para culparse, ¿verdad? Esta es una tarea. Es para verlo, es para empezar a analizar. Lo invisible no se gestiona. Si usted está en recursos humanos, audite hoy mismo una oferta laboral activa. ¿Estará utilizando un lente dadista? Eliminen el lenguaje codificado. Eso que se dice ambiente joven, la edad, bueno, que en muchos países poner la edad en una oferta es prohibido, por ejemplo, en Costa Rica, ¿verdad? eh, Revisen si utilizan ese léxico de esa narrativa de ambiente colaborativo, energía fresca, se reemplaza por la orientación a resultados. Pequeñas palabras, gran impacto. Eh, lo puse en estos términos, don Luis. Si son ejecutivos o decisores, si están en una junta directiva o si son asesores, ¿verdad? Propongan a esa junta directiva, asesoren al gerente que tienen ustedes a la par, que incluya la diversidad etaria como un indicador de desempeño
en su reporte oficial, así como medimos el género y medimos la inclusión, sin excepciones, ¿verdad? Siempre decimos la frase, lo que no se mide simplemente no se gestiona. Ok, muy bien. Una sociedad que descarta a sus mayores no está construyendo futuro, está demoliendo su memoria, su criterio y su sostenibilidad. Aquí la pregunta que yo les dejo es, ¿qué tipo de sociedad están construyendo con sus decisiones cotidianas? Quiero cerrar con esta idea porque es la que me trajo a esta conversación con don Luigi. Sí, Hace algunas semanas que hice una publicación en sí, una sí. red, Pareció en muy LinkedIn, interesante. Sí, en sí, sí. LinkedIn, porque en realidad a veces cuando escribo don Luigi es porque o he visto alguna situación que me enoja y digo, esto hay que moverlo, hay que insistirle a la gente eh, que vea la realidad con otros ojos y en nuestros Ujú. casos con ojos gerontológicos, ¿verdad? Así Vamos es. a ver, de nuevo. Mira, claro, bueno, esta situación, este tema, realmente viene bueno, de muchos años atrás. Y Ujú. algunos dicen que hemos mejorado. No puedo confirmar eso. En todo caso, otras personas habrán estudiado más el caso si realmente hemos mejorado en haber reducido la discriminación laboral, el brevarismo laboral, porque es una cuestión sistémica, ese edadismo está ya es como la parte de una maquinaria en la cual se trabaja así, ¿no? Claro, ujú, claro. Y con la cual tenemos que estar luchando, este es el tema, ¿no? Sí, y le cuento una experiencia personal a usted, don Luis, y a todos. Yo lideré una ONG muchos años de Ajá. personas adultas mayores, donde yo era uno de las personas en edad media, era de las personas jóvenes, porque como la mayor parte de los beneficiarios eran personas adultas mayores, desde 65 hasta 101, pues inevitablemente uno entraba en el grupo de los jóvenes. Posteriormente tuve la oportunidad de estar casi un año como asesor legislativo aquí en el Congreso de mi país y integré en el equipo en que pasé a integrar, era el mayor, ¿verdad? Inclusive mi jefe era 15 años menor y mi jefe se cohibía un poco al dar mis instrucciones. Cuando yo le expliqué, ojo, ojo, vamos lento porque lo que estás experimentando se llama edadismo, no lo sabía, se llama edadismo, ¿verdad? No tenemos que tratarnos diferente solamente porque yo tengo más edad o usted tiene menos, porque también el edadismo aplica en edades tempranas, ¿verdad? Tenemos que tratarnos como seres humanos, tenemos que tratarnos sin sesgos, tenemos que tratarnos con respeto. Esa es la dignidad en el trabajo. Y bueno, ya para ir cerrando, don Luigi, Sí, porque le hablamos a varios países, le hablamos a nuestra Latinoamérica. sí. Latinoamérica necesita todo su talento, el joven, el del medio, el senior, sin ninguna excepciones, ¿verdad? Sin filtros etarios, sin techos invisibles. El talento no caduca, caducan los prejuicios que decidimos seguir cargando. ¿Ok? Una pregunta aquí. Vi un término que dice sobrecalificado. Vamos a ver. Aparentemente algo sin lógica para lo cual se utiliza no sé, la verdad. ¿Qué Vamos, significa esto? sí, El vamos, sobrecalificado. Es vamos. decir, que si eres muy calificado, tampoco sirve. Ay, es increíble.
Es pero que esa es la excusa, esa es la sí. excusa, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, bueno, muchos de los procesos de reclutamiento y selección se están haciendo algorítmicamente, ¿verdad? Pero cuando llegas a las entrevistas, muchas personas se enfrentan a esto que acabas de comentar. Está sobrecalificado porque obviamente una persona de 50 más ha tenido la oportunidad de formarse más, pero quien lo está entrevistando para darle o para analizar la posibilidad de empleo es una persona de 20, de 25 o 30 años. La gente se siente intimidada, ¿verdad? Se siente intimidada. Pero bueno, eso no nos podría pasar. Y ojo, enfoqué el tema obviamente en edadismo laboral y en estos ambientes, traté de hacerlo de modo generalizado porque eh, pensando en departamentos de recursos humanos, en empresas donde se da la posibilidad de analizar o de hacer análisis de selección y reclutamiento. Pero, don Luis, no podemos dejar por fuera a personas que están en empleo informal. Nuestra región de Latinoamérica, si algo Sí. negativo tiene, es que es una región muy desigual. Hay muchísima desigualdad. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas que no solamente experimentan discriminación por estar envejecidas, sino experimentan discriminación que ya no tienen posibilidad de trabajo, de generar ingresos, que tienen limitación para emprender, que tienen limitación para acceder a un crédito para seguir adelante y que encima la excluyen del sistema de pensiones porque o no cotizó o en nuestros países no tenemos una pensión universal o no hay sistemas de reparto como una pensión del régimen no contributivo. Don Luis, permítame un segundo antes de las preguntas. Ah, Aquí les dejo mis datos, ¿verdad? Si ya, claro. esta conversación les resonó, cuente conmigo para seguir haciendo resonancia, ¿verdad? Se Eh, va a dar el resumen en de la inteligencia artificial y también, Perfecto, perfecto. también va a haber Entonces, un audio entonces, también, porque hay personas que de repente por algunas razones laborales no pueden estar frente a la pantalla, pero sí claro, lo claro, van a poder. entonces, Sí. mi correo es hola@costarricamayor.com. Mi WhatsApp es +506 que es el código Costa Rica, 832401 perdón, 16. Hay un pequeño error por ahí. 83240116. Y tengo una página de consultoría, que es un medio de comunicación, que es www.costarricamayor.com. Entonces, quedo abierto a sus preguntas, don Luis. Ujú. Y bueno, era básicamente mi comentario primero sobre estos términos que se están utilizando ahora, pero este tema, digamos, estamos mejorando, porque uno escucha este tema de hace años atrás, ¿no? Y es cierto que, o sea, hay muchos artículos, muchas publicaciones interesantes que nos manifiestan, que sustentan, ¿no? La necesidad de incluir a personas mayores de 50 años en el ámbito laboral, precisamente por sus conocimientos, por su experiencia, por todo eso. Y sorprende que habiendo, digamos, argumentos bastante razonables y incluso favorables para una organización, que no se les tome en cuenta. O sea, es Ujú. increíble. O sea, a veces uno se pensar, pero ¿con qué lógica estamos, con qué estamos pensando, la verdad? Claro, Eso es lo claro. Yo le diría, don Luigi, que hay señales mixtas, ¿verdad?
Ujú. avanzamos en visibilización porque lo vemos en las redes sociales. Hablamos mucho de esto, sobre todo en una red social como LinkedIn. Claro. Pero a nivel de indicadores estructurales, eh, yo creería que hay retroceso o hay un estancamiento. El Ujú. estancamiento preocupa, ¿verdad? Em, Tendríamos que empezar a preguntar y a, dentro de nuestra narrativa de edadismo laboral, preguntar si usted se ha sentido discriminado y educar en qué es edadismo laboral. Y voy a decirlo, perdón, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que educar? Porque el sistema de trabajo se está transformando por la IA. Muchos Ah, empleos pueden quedar excluidos por IA y las personas que van a quedar excluidas de esos empleos van a ser las más envejecidas, ¿verdad? Dos, eh, en muchos de nuestros países se está tendiendo a ideologías de derecha, ujú. ¿verdad? Eh, yo eso lo respeto, no lo voy a decir sin ninguna posición política, lo voy a tratar de explicar académicamente. En muchos de nuestros países se está tendiendo a ideologías de derechas y lamentablemente estamos viendo que se están precarizando los puestos de trabajo, ¿ok? Hay algunos países que han avanzado y han reducido la jornada laboral. Por ejemplo, Chile, creo que Perú anda en 40 horas, Ecuador, México, o jornadas laborales de 40 horas, de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Hay otros países, por ejemplo el mío, ¿verdad?, que gasta tiempo en analizar si aprueba una ley de jornadas 12 por 4, 12 horas por 4 días, recibiendo el mismo salario. Yo sé que hay empresas que tienen que ajustar sus jornadas laborales, por ejemplo, sobre todo en un país como el mío, Costa Rica, que lo que hace es vender servicios en conexión con otros países. No hay problema que se ajusten las jornadas, pero el salario tiene que mantenerse o mejorarse, ¿verdad? Pero, don Luis, yo sí coincido con usted, vea, si Ujú. hay algo que está pasando, es que estas conversaciones las estamos posicionando, ¿verdad? Ya la conversación se instaló, ¿verdad? Hace 5 años el término edadismo era prácticamente desconocido, ¿verdad? Hoy aparece un poquito más, ¿verdad? En las asesorías, en la prensa económica, en los foros empresariales, eh, hablamos de edadismo laboral, como que eh, el silencio se, se ha rompido, ¿verdad? Se ha roto, perdón, ¿verdad? Eh, Estamos mejorando en hablarlo, pero estamos retrocediendo en vivirlo. Ahí es. Bien. Ujú. Bueno, ya estamos ya para terminar muy pronto el programa. De todas maneras, agradezco mucho la participación de nuestro amigo Eduardo Méndez. Realmente, yo justamente cuando leí esa publicación interesante en LinkedIn, dije inmediatamente, vamos a conversar con él porque ahora es un tema muy bien presentado y tenemos que seguir luchando porque las cosas sean justas, porque para que se acabe este edadismo tenemos que seguir ahí en la brega acá, que no podemos dejar que este tema siga pasando el tiempo y como que nos tontean, por decirlo así. ¿No? Eso lamentablemente ocurre.
Así Ujú. que, y bueno, antes de irnos, bueno, eh, mañana tenemos nuestro programa, gerontología, no, esta sí la hemos, no, que tenemos sí, el jueves 21 de mayo. La unidad Vanguardia Gerontológica presenta su conversatorio. El tema lo presenta el doctor José Jesús García de Panamá con la participación de los integrantes. Análisis crítico del concepto de vulnerabilidad en la persona mayor. Es muy importante esto porque este concepto de vulnerabilidad marcada como una etiqueta te resulta siempre funesta. Realmente que después el martes 19 de mayo tenemos la entrevista con la psicopedagoga argentina Renata Minelli sobre importantes aspectos psicoeducativos relacionados a las personas mayores. Y recordarles que ya en agosto estamos realizando el cuarto congreso organizado por nuestra unidad Vanguardia Gerontológica. Van a ser 3 grandes días entre el 14 y el 16 de agosto. Muchas gracias por su participación nuevamente y ya saben que vamos a estar distribuyendo el video, el audio y también el resumen de inteligencia artificial. Bueno, hasta pronto, amigo. Gracias, hasta luego. Gracias a vosotros. Mm.